Hola, muy buenas. Espero que estéis todos bien. Estamos emocionados otra vez de estar aquí en la Iglesia Next Online y que realmente queremos que estos mensajes sean de edificación para tu vida, que sea algo que puede aportar y hacernos crecer a todos. Al final es fascinante cuando conocemos el interés que Dios tiene para cada uno de nosotros y cómo de importante y valioso somos para Él. Y cuando realmente entendemos este amor hacia nuestras vidas, es más fácil también de ver a otras personas como Dios los ve. Vamos a tratar un poco este tema, ¿no? Yo voy a hablar este día sobre que Dios no hace acepción entre personas, no hace diferencia entre personas. Y muchas veces nosotros los humanos, somos expertos de valorar personas por X razones o menospreciar personas y clasificar personas en grupos y tener prejuicios y condenación de grupos de personas y a veces nos cuesta realmente ver personas como Dios quiere que veamos las personas y hablar sobre personas y tratar personas como Dios quiere que nosotros hablemos y tratemos a personas. Pero vamos a ir un poco a algunas palabras, vamos a inspirarnos en algunas palabras ahora para introducirnos primeramente en Juan 3, 16, 17, que claro, he estado yo pensando mucho en esta palabra estos últimos días, ¿no? Y es una de las palabras, voy a llamarlo, más famosas de la Biblia, donde dice: porque de tal manera amó Dios al mundo que dio su Hijo unigénito, para que todo aquel que cree en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque Dios no envió a su Hijo al mundo para juzgar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por medio de Él, ¿no? También pone en 1 Timoteo 2:4, Él quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al pleno conocimiento de la verdad. Aquí vemos que siempre en el corazón de Dios es no hacer acepción entre personas. La salvación es para cada persona, ¿entiendes? El plan y el propósito de la muerte y la resurrección de Jesús, del sacrificio de Jesús en la cruz, no fue para una persona, un grupo de personas selectas, sino para cada persona. Sin ninguna diferencia, sin ninguna excepción, era para todas las personas. En Juan capítulo 1, versículo 12, pero a todos los que le recibieron, les dio el derecho de llegar a ser hijo de Dios, es decir, a los que creen en su nombre. Al final se trata de que cada persona puede acercarse a Dios y creer en Él y recibir lo que Él hizo por su vida, y va a recibir el mayor regalo, el mayor milagro que existe. ¿Entiendes? No es algo que ninguna persona puede tener más favorable por diferentes razones, o no es nada que alguien puede ganar por obras o por ser bonito y por ser tan fascinante y hacer las cosas tan bien, sino al final se trata de recibir lo que Jesús hizo por cada uno de nosotros en la cruz. Y entonces no hay para recibir a Jesús, para vivir todo lo que Él tiene para nosotros. No tenemos que echar currículums y ver que si tenemos suerte, sino todos somos todos somos calificados para recibir lo que Jesús ha hecho por nuestras vidas. ¿Entienden? No hay así, pues mira, buscan 20 personas y hay 3,000 que van a aceptar 20 personas para 3,000 personas que buscan, y ya vamos a ver si hay suerte. No, esto no es el caso, sino el sacrificio de Jesús era para todo el mundo, para cada persona de toda la historia, de los que han vivido, de los que viven y de los que van a vivir. Y el plan y el propósito de Dios es que toda persona venga al conocimiento de Él, ¿no? Y Él dice que todo el que le recibe va a recibir poder para poder ser hijos de Dios. Primero quiero resaltar algunas cosas sobre este tema. Primeramente, que esto fue una gran revelación en la primera iglesia. Esto era algo, vamos a llamarlo novedoso. Esto es algo que rompía un poco en el concepto que estaba bien plantado
en la realidad que la primera iglesia donde crecían. Y no digo que era mucho peor ahí, pero igual como entonces, como ahora y como siempre ha habido, nosotros personas somos súper expertos en prejuicios, en clasificar personas, y en el contexto también donde ellos vivían como judíos, nacieron con muchos prejuicios y conceptos sobre diferentes personas, diferentes situaciones que marcaron su manera de pensar, ¿no? Y juzgar. Y entonces, claro, aunque Pedro, que es uno de los discípulos principales en la hora de su primera función en la primera iglesia, podemos llamarlo como el primer pastor, él que había vivido con Jesús, había escuchado todas las palabras de Jesús, incluso él tenía problemas a la hora de entender que el evangelio era para más personas que solamente los judíos. Eso era algo que tenía que pasar en él, aunque había escuchado la gran comisión, aunque había vivido y andado con Jesús, conociendo su ejemplo, eran cosas arriesgadas en su vida que tenían que ser rotos. Y todo sucede cuando Cornelio, una persona, un romano que respeta a Dios, ofrenda y ora, y vamos a llamarlo bien religioso en ese sentido, no digo en una mala manera, pero quería honrar a Dios, tenía respeto a Dios, y Dios le habla que tiene que buscar un hombre que está en Jope, que está en una casa específica al lado del mar, y entonces Pedro está en esta casa, y lo que sucede a él lo vemos aquí en Hechos capítulo 10, versículos 10 a 16. Tuvo hambre y deseaba comer, pero mientras les preparaban algo de comer, les sobrevino un éxtasis, y vio el cielo abierto y un objeto semejante a un gran lienzo que descendía bajando a la tierra por las cuatro puntas. Había en él toda clase de cuadrúpedes y reptiles de la tierra y aves del cielo, y oyó una voz: levántate, Pedro, y mata y come. Mas Pedro dijo: de ninguna manera, Señor, porque yo jamás he comido nada impuro o inmundo. De nuevo, por segunda vez llegó a él una voz: lo que Dios ha limpiado, no lo llames impuro. Y esto sucedió 3 veces. Inmediatamente el lienzo fue recogido al cielo. Y eso sucedió justo cuando estos hombres que Cornelio había mandado llega a la puerta y lo llama. Y entonces Pedro entiende que Dios lo está hablando, y realmente está confrontando la manera que los judíos miran a personas que no son judíos. Y entonces él fue a Cesarea, de donde había llamado Cornelio a Pedro, y se reúne con Cornelio, y ahí cuando está declarando y hablando a ellos, predicando, compartiendo, lo que dice es esto en Hechos 10, 28, 29. Y les dijo: vosotros sabéis cuán ilícito es para un judío asociarse con un extranjero o visitarlo, pero Dios me ha mostrado que a ningún hombre debo llamar impuro o inmundo. Por eso, cuando fui llamado, vine sin poner ninguna objeción. Preguntó pues: ¿por qué causa me habéis enviado a llamar? Entonces, claro, aquí vemos que esto fue una revelación para la primera iglesia, fue algo necesario de entender para ellos, y es así que, y nosotros podemos decir: pero qué torpes eran. Pero nosotros podemos tener prejuicios y juzgar grupos de personas, y a veces nos cuesta relacionarnos personas por diferentes cosas, como hemos sido formados, o opiniones que han sido sembrados en nuestro cerebro, en nuestro corazón, y Dios tiene que romperlos para que nosotros podamos ver a cada persona de la misma manera que Dios los ve.
Y es así porque si nosotros vamos a creer en lo que hemos leído en Juan 3:16 del amor de Dios, como Dios nos ama, eso tiene que afectar nuestra manera de ver personas y tratar personas y cómo hablamos sobre personas en diferentes ocasiones en nuestra vida. Y después dice en el 34... Entonces Pedro, abriendo la boca, dijo: ciertamente ahora entiendo que Dios no hace excepción de personas. Entonces, claro, después cuando ha predicado y vio la respuesta, es como, wow, ahora sí que entiende. Y es así, que tenemos que nosotros también entenderlo. A lo mejor lo entendemos en nuestro cerebro, pero tenemos que entenderlo en nuestro corazón. Muchas veces hablamos y escuchamos hablar y hablamos sobre un grupo de personas y así son estos, son así de este pueblo, así son los que son de esta cultura o de este país y así son estos, y vale. Muy bien, puede parentar a veces muy inocente lo que hablamos. Claro, todo el mundo hablamos de esta forma, pero tenemos que cuidar nuestro corazón para que esto no sea piedra de tropiezo a la hora de ser un canal del corazón de Dios hacia estas personas. Que eso no sea un problema para cuando nosotros queremos realmente ser usados para Dios y ser esos canales de salvación, de amor, de sanidad a las personas. Y eso es lo que sucedió con Pedro. Había cosas que bloqueaban y eran impedimento para que podría ser un canal y necesitaba ser sacudido en este área. El segundo punto quiero decir primeramente que era una revelación en la primera iglesia. Era una cosa que rompía, algo que ponía un poco algo novedoso, algo que rompía con lo que se vivía en aquel tiempo. Y lo curioso es que fue la iglesia que fue el punto de lanza para empezar a cambiar la manera como valoramos personas, que no hay diferencia, que cada persona tiene el mismo valor. ¿Entiendes? Eso es el punto de lanza de donde nació esta idea de realmente dar el mismo valor a cada persona. Nació cuando nació la primera iglesia. El segundo punto quiere decir que no hay ningún fruto bueno del menosprecio. Quiero leer en 2 Samuel 6:16, y esto es cuando David entra con el arca y se anima. Entonces dice así, se anima, se alegra. Sucedió que cuando el arca del Señor entraba a la ciudad, David, Mical, hija de Saúl, miró desde la ventana y vio al rey David saltando y danzando delante del Señor, y lo menospreció en su corazón. Y esto es un poco donde está el problema. El problema principalmente no está a lo mejor en que tú tengas un concepto en tu manera de pensar así. Sí, cada persona tiene el mismo valor. Lo puedo entender y lo acepto así, la verdad. El problema viene de que cuando tú o yo menospreciemos a personas en nuestro corazón. Cuando esto empieza a afectar cómo pensamos aquí dentro y cómo eso afecta a nuestro corazón y nuestros sentimientos en la hora de pensar sobre una persona. Y entonces ahí es donde tenemos que cuidar y no dejar que haya menosprecio en nuestro corazón. Es tan fácil dejar que haya menosprecio en nuestro corazón por X razones. ¿Entiendes? No, ¿entiendes? Yo puedo estar en contextos y cuando yo escucho, es que yo no aguanto a este tipo de personas. Ay, yo no puedo con esto. Y no, los terceros, los cuartos, y mírales, y lo que sea. Teníamos que tener cuidado. ¿Por qué? Porque al final nosotros somos los ojos de Jesús, somos la boca de Jesús, y el corazón, nuestro corazón tiene que estar lleno de cómo Dios ve a cada persona. Después quiero decir, lo tercero es que nuestra actitud hacia personas es nuestra actitud hacia Dios. Y eso es muy desafiante cuando realmente lo pensamos. Nuestra actitud hacia personas realmente refleja nuestra actitud
ante Dios. A lo mejor dice, no, yo no quiero que sea así. En Mateo 25:40 dice así: respondiendo al rey le dirá, en verdad os digo que en cuanto lo hicisteis a uno de estos hermanos míos, aún los más pequeños, a mí me lo hicisteis. Hay una cosa que cómo tratamos nosotros personas, es como nosotros tratamos a Dios. Nosotros podemos tener nuestro pequeño aposento alto, nuestro pequeño, vamos a llamarlo, altar en nuestra casa, y hoy, aleluya, y vivimos para Dios y oramos a Él y le adoramos, y después salimos de nuestra puerta y nuestro trato y nuestra manera de hablar y pensar sobre personas es horrible. Entonces, claro, aquí hay un problema, porque esta es igual mostrando cuál es nuestra actitud ante Dios. Nuestra actitud que demostramos a personas es la misma actitud que nosotros mostramos. Es que como Dios se identifica en estas personas. Y entonces, claro, ahí tenemos que ser, vamos a llamarlo, aquí tenemos un gran desafío todos, y todos estamos en el mismo barco. Y yo solamente quiero animarte, porque esto nos capacita, y realmente nos capacita para realmente ser estos canales puros donde realmente puede fluir esperanza, gozo, amor, expectativas, donde podemos realmente ser esa inspiración que queremos ser para que personas sigan, ¿no? En la iglesia estamos tratando este tema de realmente queremos llegar a personas con el evangelio, con la verdad. Y entonces hay tres fases, de tres maneras que hablamos. Una es orar y tener una compasión por las personas en cuanto oramos. Lo único es, la otra es inspirar con nuestra vida. Y aquí viene esto. Si queremos ser esta persona que inspiren, que personas quieran seguirnos y realmente se inspiren por lo que ven en nuestra vida, esto es una de las cosas claves que hace que podamos ser una gran inspiración para Él, ¿no? Después, la cuarta cosa que quiero decir es que la manifestación de Cristo es la pura manifestación de la igualdad. Tenemos que entender que donde está Jesús hay unidad, hay algo fascinante, ¿no? Y ahí está la igualdad pura en Cristo. A veces creemos o intentamos edificar una igualdad con nuestras fuerzas humanas, y yo no digo que los intentos sean malos, pero es una igualdad limitada. Y por eso es complicado, y por eso parece que esto es como una discusión sin fin en el área política, si queremos llamarlo así. Pero la igualdad verdadera se manifiesta en Cristo. En Gálatas 3 hay una de las palabras estas, de las más radicales. Vamos a llamarlo más radicales políticamente o socialmente en la palabra de Dios, pensando en el momento donde fue dicho, ¿no? Donde pone en Gálatas 3, 25-29. Pero ahora que ha venido la fe, ya no estamos bajo a ello, pues todos sois hijos de Dios mediante la fe en Cristo Jesús, porque todos los que fuisteis bautizados en Cristo, de Cristo os habéis revestido. No hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay hombre ni mujer, porque todos sois uno en Cristo. Y si sois de Cristo, entonces sois descendencia de Abraham, herederos según la promesa. Aquí vemos que en Cristo está la igualdad suprema, si queremos llamarla, la igualdad real. Y es fascinante, porque habla de principalmente tres áreas, ¿no? Que no hay, no importa de dónde seamos, de qué, vamos a llamarlo, de qué grupo de personas somos, o de qué raza, o de qué contexto, de dónde venimos, de nuestra historia. Y no importan tampoco, como dice después, qué posesión tenemos en la sociedad. Eso es independiente. ¿Entiendes? ¿Qué posesión tenemos? Y tampoco no importa. Y no importa si somos hombre o mujer. Y entonces, claro, aquí hay algo fascinante. Hay que entender cuándo esto fue dicho. Pero claro,
ahí vemos que hay algo que es súper diferente en lo que es el nacimiento de la iglesia y lo que es el mensaje de Cristo y la realidad en Cristo. No siempre es algo que a lo mejor hemos podido ver, pero esto es la realidad. En Cristo no hay acepción de personas. Y la manera que debemos tratarnos en la vida de la iglesia donde estamos es de esta manera. A veces hay como, uy, me gustaría conocer a esta persona, o hacemos un poco de excepción de personas, cómo tratamos y cómo vivimos la vida en nuestras iglesias, pero esto debe quitarse porque esto manifiesta la gloria de Dios cuando no tengamos excepción de personas, donde la igualdad está, donde podemos ver, wow, somos uno en Cristo, y ahí está, vamos a llamar la dinámica. Pero toda esa dinámica empieza en que algo suceda en tu corazón y en mi corazón. Y de verdad yo quiero realmente animarte en esto, porque yo creo que Dios quiere ajustarnos para ser capacitados de realmente vivir y ver personas ser cambiados y por el amor de Dios. Y esto puede solamente suceder por medio de lo que Jesús hace en nuestra vida, ¿no? Cuando realmente somos cautivados por su amor y entender su amor, eso puede cambiar nuestra manera de ver personas. A veces nosotros somos rápidos en juzgar personas, y a veces nuestra relación con Jesús, personas, están muy basadas en nosotros mismos, cómo somos tratados. A mí no me hables así, a mí no se hace así, tal pascual. Recuerdo una historia de hace muchos años donde prácticamente todo se hizo en la oficina de correo, ¿no? Y había uno que estaba nuevo en una pequeña ciudad, ¿no? En una pequeña, no sé si era un pueblo o ciudad. Y tenía que ir al correo muchas veces por diferentes razones, ¿no? Y el que trabajaba en el correo era esta persona súper desagradable, y cada vez le hablaba mal, y él al principio se ofendía mucho porque dijo, hey, yo voy aquí y yo no me estoy buscando por ir al correo, yo no necesito recibir este desprecio de la persona que trabaja aquí y que me trate de esta forma. Pero claro, al final Dios lo retó en su corazón y dijo, no, tú tienes que amar a esta persona como yo lo amo. Tú tienes que ver a esta persona como yo lo veo. Y él empezó a cambiar su manera de tratar a esta persona que trabajaba en el correo. Y cada vez que le tocaba ir, solía decir, mira, que sepas que Dios te ama, o dio una palabra de ánimo de alguna forma. Y cada vez que fue ahí, yo no sé cuánto tiempo pasó, pero después de un tiempo, cuando él fue al correo y vino con una buena actitud y un amor a esta persona y con una palabra de ánimo para esta persona, de repente esta persona un momento se derrumbó, empezó a llorar ahí y dijo, no sabes cómo de mal me siento. Yo no sé. ¿Entiendes? Hace unas semanas mi mujer me dejó y yo no he sabido cómo digerirlo, y me cuesta tanto vivir la vida y manejar la vida. Y esto es lo que sucede, que muchas veces cuando hay cosas que han sucedido, porque aquí esta historia termina con que él puede ser una ayuda para esta persona. Y pues un canal de Dios para esta persona, que al final también recibe la consolación de Dios. Y muchas veces eso es lo que nos para poder ser estos canales hacia personas, porque tú y yo escogemos coger cosas muy personales. ¿Entiendes? Ay, yo no aguanto esta manera, yo no tal, y yo esto, y yo lo otro, y yo lo tercero, y yo lo cuarto, y al final cerramos esta fuente que podemos ser para canalizar el amor y la compasión de Dios. Y eso es a lo que hemos sido llamados a hacer. Yo quiero orar contigo. Gracias, Jesús, que podemos acercarnos a ti con un corazón sincero y ser animados en este día de realmente ver personas como tú ves las personas, y de verdad nos animas a
a no hacer acepción de personas y realmente te doy gracias que tú nos capacites de realmente ser canales tuyos para cada persona y de verdad queremos proteger nuestro corazón para que no haya menosprecio en nuestro corazón hacia ninguna persona. En el nombre de Jesús. Que Dios te bendiga, que tengas una gran semana por delante de ti y que sepas que eres súper valioso, importante para Dios. Toma contacto con la iglesia por medio de las redes sociales o como tú veas y queremos ser ayuda para ti en todo lo que tú necesitas. Dios te bendiga.